Aleluya. Qué alegría estar reunidos en esta convención, ¿verdad? Y quisiera en primer lugar agradecer a la Iglesia Pescadores por el excelente trabajo que han hecho para preparar este lugar, todas las cosas que han sido necesarias para que esta convención sea posible. Quiero agradecer también a todos los pastores y las iglesias que están presentes. Estoy seguro que este será un tiempo de grande bendición para todos nosotros. Hay muchos que han estado trabajando para que esto sea posible y hay muchas diferentes ministerios y actividades que van a estar funcionando en estos días y estamos creyendo que la bendición de Dios se derramará sobre este lugar y sobre cada iglesia que está presente. Quisiera ver la presentación. Quisiera compartir con ustedes acerca de un principio muy importante. Eric Liddell era el mejor corredor de 100 metros planos en el Reino Unido. Todos esperaban que él ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924. Cuando le dieron el calendario de pruebas, el programa de pruebas Cuando le dieron el programa de pruebas de las Olimpiadas, se dio cuenta que la carrera de 100 metros estaba programada en domingo. Eric se quedó pasmado mirando el programa un rato y checando si de veras decía domingo, pero así era. Y él no iba a correr en domingo. Su entrenador y la Asociación de Escocia de Atletismo sabían que él jamás correría en domingo. Nunca lo había hecho y nunca lo haría. Desde temprana edad, él había sido enseñado que el domingo era el día del Señor. Así que, por más que le rogaron todas las autoridades de la nación, él dijo: no voy a correr en domingo, aunque eso me cueste perder una medalla de oro en las Olimpiadas. Le pidieron entonces: bueno, pues corre en otra especialidad, lo cual es muy difícil porque cuando un atleta se especializa en una distancia, entonces no es fácil que corriera en otra, pero él aceptó. Cuando llegó el tiempo de la competencia, uno de sus entrenadores le dio una nota en un papel donde estaba escrita una frase de la Escritura en 1 Samuel capítulo 2: yo honraré a los que me honran. Contra todos los pronósticos, Eric corrió y llegó a la final, y cuando corrió en la final, él llegó a la meta en primer lugar, ganó la medalla de oro y también rompió el récord mundial. El estruendo del estadio era impresionante. Se escuchó en todo París, donde se estaba llevando a cabo la Olimpiada, y su increíble victoria le confirmó en la fe que él tenía desde pequeño en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Realmente, aquel que me honra, había dicho el Señor, yo lo honraré. Este principio lo estableció Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel en ese tiempo no estaba honrando a Dios como debería.
Ni siquiera el sumo sacerdote ni sus hijos, los sacerdotes, estaban honrando a Dios como deberían. De hecho, Dios le reclamó a Elí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 29, diciéndole: has honrado a tus hijos más que a mí. Y entonces Dios estableció este principio: yo honraré a los que me honran, dice el versículo 30. Yo honraré a los que me honran. Este es un principio muy importante que vamos a encontrar a lo largo de la Escritura aplicado en cada área de nuestra vida. Este es un principio tan importante que cuando nosotros lo abrazamos, cuando nosotros lo aceptamos en nuestra vida, tiene la capacidad para transformar nuestra vida, para transformar nuestro futuro. Como personas, como familias, como iglesias, nosotros necesitamos este principio aplicado en nuestras vidas. Y nuestra vida será diferente. En primer lugar, necesitamos nosotros, por supuesto, honrar a Dios. No hay nada más importante en nuestra vida. Debemos de vivir para honrar a Dios. Cuando David oró, cuando llevó el arca del pacto a Jerusalén y lo colocó en aquella tienda que sería conocida como el tabernáculo de David, él dijo: da a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La palabra hebrea que allí se usa, kabod, significa reflejar cómo la gente evalúa a otro. Significa respetar la persona, darle la atención apropiada y la obediencia apropiada. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribió a su hijo Timoteo. Ese nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Y entonces le escribe en la primera a Timoteo capítulo 6 versículo 15 acerca de el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La palabra honra aquí en el griego es time, denota valoración, precio, honor. Esto significa que honrar implica valorar, estimar, respetar, incluso reverenciar, ver a alguien como alguien valioso, como alguien precioso, tan precioso como el oro. Para Dios esto es muy importante. A través del profeta Malaquías, él reclamó al pueblo de Israel. Le dijo en el capítulo 1, versículo 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. El Señor tiene en su corazón el recibir honra como algo de máxima importancia. Y nosotros necesitamos verlo así. En muchas maneras, nosotros podemos honrar a Dios o no honrarlo. La honra es una cuestión que se manifiesta a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras expresiones, aún a través de nuestras miradas. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando nosotros estamos en un servicio, en una reunión, es muy importante que nosotros
tengamos la actitud de honrar a Dios en todo lo que hacemos. Estaba en una iglesia en una ocasión y el grupo de jóvenes fue invitado para dirigir la alabanza. Entonces el grupo entero pasó al frente para dirigir esa alabanza y había algunos que estaban echándole ganas, de veras estaban alabando, estaban adorando a Dios, levantando sus manos, sus ojos cerrados, tratando de ser un buen ejemplo para la congregación. Pero otros en ese grupo de jóvenes estaban agachados, sus manos abajo, la expresión de su rostro como que quería decir: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuándo se va a acabar esto? Yo quiero regresar a mi lugar. Para nada era una inspiración para alabar al Señor. No había honra en su corazón. Muchas veces cuando estamos en las reuniones puede ser que alguien esté simplemente platicando, simplemente haciendo cualquier otra cosa menos honrando a Dios. Y Dios dice: ¿dónde está mi honra? También hay aquellos que honran de una manera falsa. Isaías 29 dice que ellos con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, necesitamos hacerlo con nuestras palabras, con nuestras expresiones, pero estas cosas deben de venir del corazón para que entonces sean una honra verdadera. Y cuando honramos a Dios, Proverbios 3 dice: honra a Jehová con tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia. Cuando honramos a Dios de corazón, Dios tiene una recompensa preciosa para nosotros. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, Pedro dice: honrad a todos. Debemos honrar a Dios, pero también debemos honrar a todos. Vivimos en una cultura en la que no hay honra. La honra está escasa en cualquier círculo en que nos movamos. Los alumnos en la escuela no honran, no respetan a sus maestros. Los ciudadanos en cualquier país no respetan a sus gobernantes. Los hijos no honran a sus padres. Aún en la iglesia se puede ver esto. Es muy importante que nosotros aprendamos este principio. A la gente en general no le gusta tener una autoridad, no le gusta tener a alguien a quien rendir cuentas, no le gusta honrar y mostrar respeto a esa autoridad. Pero esto no es lo que la Escritura nos enseña. En Mateo 10, versículos 40 al 42, hay un pasaje allí muy importante que nos muestra diferentes personas a las que nosotros debemos de honrar. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta acción de recibir es equivalente a honrar. Entonces podemos ver que en primer lugar aquí establece que debemos de honrar al Hijo. Cuando nosotros honramos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, honramos a Dios automáticamente. Hay una transferencia de esa honra. Honramos a Cristo y honramos a Dios. Y eso es la primera énfasis de la honra en nuestra vida. Pero luego debemos honrar a quienes están por arriba de nosotros en autoridad. Se menciona aquí al profeta. Y cuando honramos a aquellos que están arriba de nosotros en autoridad, entonces nosotros vamos a recibir recompensa equivalente.
Luego debemos de honrar a aquellos que están a nuestro nivel. Aquí dice el que recibe a un justo. Y estos son nuestros iguales, aquellos que están en el mismo nivel que nosotros. Debemos honrarlos a ellos, y esto también implica una recompensa. Y finalmente debemos de honrar a aquellos que están bajo nuestro cuidado o bajo nuestra autoridad. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Aquí entonces se establecen los diferentes niveles en que nosotros debemos de aprender a honrar, y también se establece una conexión importantísima entre la honra y la recompensa. Vamos a avanzar, y antes de ver esos diferentes grupos, quisiera mencionar un poco acerca de la sumisión y la honra, porque la sumisión es una parte muy importante en el concepto de la honra. La Biblia dice en Romanos 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. Necesitamos tener un corazón de sumisión. Este es un mandamiento que todos nosotros, sin excepción, debemos de cumplir. Ahora, es fácil cuando la autoridad sobre nosotros es una autoridad que nosotros consideramos una buena autoridad. Es fácil cuando tenemos un padre amoroso, es fácil cuando tenemos un jefe amable, es fácil cuando tenemos alguien que nos está bendiciendo, es fácil someterse a ellos. Pero cuando el jefe no es bueno, cuando sentimos que la autoridad no es muy buena, que digamos, cuando sentimos que la autoridad pensamos, aquí hay un error, esta autoridad no la estableció el Señor, entonces esa autoridad nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir indispuestos a someternos a su autoridad. ¿Y qué debemos hacer entonces? La Biblia dice que nosotros debemos de honrar a la autoridad y tener sumisión a la autoridad, aún en el caso de que la autoridad tenga una actitud difícil. Pedro lo dice, que debemos estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Por supuesto que todos queremos tener jefes buenos y afables, ¿no es verdad? Todos queremos tener jefes que sean buena onda, como se dice. Pero dice Pedro, también a los difíciles de soportar. ¡Wow! David es un ejemplo muy precioso. Cuando él estaba huyendo de Saúl, era un jefe muy difícil, por cierto. David estaba huyendo de Saúl, y entonces Saúl entró en la cueva para descansar, y David estaba allí y se acercó a él tanto que le pudo cortar un pedazo de su manto. Y después que Saúl salió de la cueva, David sale y a lo lejos le muestra, mira, aquí está el pedazo de tu manto que acabo de cortar. Yo pude haberte matado, yo pude haberte humillado, estabas en mis manos. Pero dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Yo no voy a extender mi mano contra el ungido del Señor. Había algo en el corazón de David que Dios vio. Después, Dios honró a David. Él fue llevado al trono y las promesas de Dios se cumplieron en su vida. Pero primero él honró a su jefe, honró a su autoridad, honró a su rey, honró al ungido de Jehová, a pesar de que era muy difícil hacerlo. Yo creo que esta es una de las características principales que
hicieron que David fuera reconocido como un varón conforme al corazón de Dios. Y al pensar en eso, uno se encuentra con un concepto que es en todas las áreas de la vida, uno se tropieza con él. En esta cultura en que vivimos se piensa que la autoridad tiene que ganarse nuestro respeto. El jefe tiene que ganarse nuestro respeto. El esposo tiene que ganarse el respeto de la esposa. O el gobernante del país tiene que ganarse el respeto de la nación. Y la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En contra de lo que la cultura nos enseña, en nuestro corazón necesitamos tener una actitud diferente, que dice: soy consciente de la autoridad que hay sobre ti, sé que es una autoridad que se origina en Dios, y por tanto ya tienes mi respeto y mi honra, y no te los tienes que ganar. ¿Están de acuerdo con eso? La autoridad viene de Dios. Entonces, como tú eres una autoridad que Dios puso sobre mi vida, no tienes que hacer nada para ganarte mi respeto. Ya lo tienes, te lo doy, porque tu autoridad viene de Dios. No te la tienes que ganar. Un poco más acerca de la sumisión, porque este es un concepto que se ha convertido en algo muy indeseable en la cultura. La sumisión se malinterpreta como inferioridad, como debilidad, como desigualdad, como esclavitud y opresión. Cuando alguien le pide a otro que se someta, se le considera como una persona que abusa de los demás. Y aunque sí hay casos en que personas abusan de su autoridad y maltratan a otros, eso no es el modelo divino, eso no es el concepto divino de la sumisión. Sumisión no significa que una persona sea inferior, no significa que una persona sea menos importante que otra. La sumisión no es un asunto de superioridad, sino es un asunto de función. La sumisión solo describe la manera en que las personas deben de llevar a cabo la relación entre los unos y los otros. Y la sumisión, cuando se tiene en la manera de Dios, es el canal a través del cual la persona va a poder florecer en sus habilidades, sus dones, sus talentos. Cristo es nuestro mejor ejemplo de sumisión. Dice la Escritura en Lucas 2:51 que Él descendió, fue a Nazaret y estuvo sujeto a sus padres. ¿Era Jesús inferior? No. ¿Eran José y María mejores que Jesús? No. ¿Sufrió Jesús opresión por estar en su misión? No. Cada quien estaba cumpliendo su función diseñada por Dios. La actitud también es una actitud de la sumisión, es una actitud del corazón. Es la manera en que nosotros vamos a conducirnos con actitudes correctas en todas nuestras relaciones, especialmente con la autoridad. Ahora, la sumisión tiene que ver con nuestra actitud. La obediencia se relaciona con nuestros actos. Y es importante que nosotros tengamos ambos. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay una relación muy preciosa entre estos dos conceptos. Sin embargo, hay casos en que alguien puede obedecer sin que haya sumisión en su corazón. Y hay otros casos en que alguien puede desobedecer, pero en su corazón hay sumisión. Un hijo, por ejemplo, puede actuar de acuerdo a la orden que le dio su padre, pero
sin sumisión en su corazón. Ese hijo va a hacer lo que su padre le pide, pero en su corazón no hay una actitud correcta. Y ahí tenemos un problema. Watchman Nee, en uno de sus escritos, dice: la sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. La sumisión es un asunto de actitud, mientras que la obediencia es un asunto de conducta. La honra, entonces, la vamos a ver en diferentes campos de nuestra vida, en diferentes áreas. En primer lugar, la honra ante las autoridades civiles. Aquí lo primero que nosotros necesitamos entender es que las autoridades civiles, desde el agente de tránsito que vemos en las calles hasta el presidente en Los Pinos, son autoridades puestas por Dios que la Biblia describe como servidores de Dios. Dice Romanos capítulo 13 que ellos son servidores de Dios. Hace tiempo las iglesias en Monterrey estuvimos ministrando a uno de los cuerpos de policía en Monterrey y les llevábamos este concepto. Ustedes quizás no se habían dado cuenta, le dijimos a los policías, pero ustedes son servidores de Dios. Nosotros somos pastores y se ve fácilmente que los pastores son servidores de Dios, pero ustedes como policías, como agentes del orden, ustedes también son servidores de Dios. Y cuando nosotros entendemos ese concepto, entonces vamos a cambiar nuestra actitud hacia esos servidores de Dios, sea el policía o el agente de tránsito o la persona ahí en la oficina de gobierno o el gobernador o el presidente. En un ejemplo muy simple que a veces sucede, quizá no, ustedes no, por supuesto, pero sucede frecuentemente en nuestro país, ¿no? Conducimos por las calles a exceso de velocidad. ¿Sucede aquí en el DF? No, ¿verdad que no? Y entonces el agente de tránsito nos detiene. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tratamos a la gente de tránsito? A veces nos ponemos bien guajiros y nos ponemos al tú por tú con él. Quizá incluso negaremos que íbamos a alta velocidad. Quizá incluso podríamos ofendernos. Por ahí hay algunas personas que se han hecho famosas, ¿no? Que en sus encuentros con la policía y que los han grabado en video y se han hecho famosos en las redes. ¿Por qué? Porque no tienen una actitud de respeto hacia el servidor de Dios, que es este agente de tránsito o es este policía. Y yo no sé, quizá ustedes, seguro ustedes han experimentado eso. A veces pues nos hemos portado un poquito mal, íbamos un poquito más rápido, no sé, en la zona escolar nos pasamos el alto y cuando nosotros actuamos con una actitud respetuosa, ¿qué es lo que hace la gente de tránsito? Ve nuestra actitud y nos dice, está bien, no lo vuelvas a hacer, y nos deja ir sin darnos la infracción. ¿Lo han vivido? Veo varias sonrisas, parece que sí lo han vivido. La diferencia la hace la actitud del corazón. La Biblia nos dice que debemos de honrarlos. Honrad a todos, dice Pedro, honrad al rey. Y alguien diría, bueno, yo voy a honrar a mis gobernantes cuando sean honestos, cuando dejen de ser corruptos, cuando dejen de abusar del poder. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo es que Pedro escribió esta palabra? ¿Cuándo Pedro dijo honrar al rey? Cuando tenía por gobernante a Herodes Agripa, un rey corrupto y egoísta, y el imperio romano era gobernado por Nerón, un emperador impío, corrupto, asesino, mentiroso, un dictador. Y viviendo bajo esa clase de gobernantes, Pedro escribió, honrar al rey. ¿Cuál es uno de los deportes favoritos en estos últimos tiempos en nuestro país y en el país vecino? Criticar al presidente,
y al otro presidente, ¿verdad? Yo creo que todos hemos participado en alguna plática de ese tipo. Y la verdad, pues, el presidente Trump nos da muchas razones para hablar mal de él. Realmente hay cosas en que no podemos estar de acuerdo con él. Es una tontería pensar que un muro en la frontera puede resolver los problemas entre México y Estados Unidos. No es solución. Sin embargo, como cristianos, nuestra actitud debe de ser de honrar a los gobernantes. ¿Están de acuerdo? Y por acá nuestro presidente no canta mal las rancheras, pero nuestra actitud es respeto y honor para nuestros gobernantes. La iglesia de Jerusalén, bajo Herodes, fue maltratada, los persiguió, los castigó, mató a Jacob y puso en la cárcel a Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia de Jerusalén? ¿Qué es lo que la iglesia de Jerusalén hizo? Hechos 12 nos dice que cuando tomaron preso a Pedro, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ante la opresión del gobernante, la solución no es la rebelión, la solución es la oración. Y cuando el gobernante está haciendo algo injusto, como en este caso, nuestro papel no es juzgar al gobernante, eso le corresponde a Dios. Después, en el mismo capítulo 12, encontramos que llegó el día cuando este gobernante, Herodes, estaba dando un discurso al pueblo y el pueblo clamaba gritando voz de Dios y no de hombre, y entonces al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Eso le corresponde a Dios. Lo que a nosotros nos toca es honrar y orar. Pablo dice a Timoteo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y esto tiene una recompensa, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Enseguida vemos honrar a la autoridad social. Esto tiene que ver con nuestros patrones, con nuestros jefes, con nuestros maestros, con nuestros entrenadores, aquellas autoridades que encontramos al caminar en lo cotidiano de nuestra vida. Todos necesitamos estar sujetos a alguna autoridad en esos diferentes contextos. La Biblia dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. ¿Cómo debemos tratar a nuestros jefes? ¿Cómo debemos tratar a nuestros maestros? ¿Cómo debemos tratar a esas autoridades en nuestra relación social, en el medio en que vivimos? Debemos tenerlos por dignos de todo honor, y especialmente a aquellos que son cristianos. ¿Por qué? Pablo nos da la razón. ¿Por qué debemos honrar a nuestros jefes? Dice: para que nadie pueda hablar mal del nombre de Dios y de las enseñanzas cristianas. Fíjense que hay un problema bien grande en muchos lugares. Algunos cristianos en el campo laboral tienen testimonios desastrosos. Había un hermano en un cierto trabajo
que la verdad daban testimonio tan malo que otros cristianos que estaban allí en su trabajo le dijeron: oye, por favor, no digas que eres cristiano, que nadie sepa que eres cristiano, porque tu testimonio es un desastre. Y eso ocurre. Y cuando eso ocurre, las personas alrededor, sus compañeros de trabajo, aquellos que lo conocen, no se sienten atraídos a Dios ni a la iglesia. Al contrario, dicen: si eso es el cristiano, no me interesa, no quiero saber nada de eso. Estos son los peores evangelistas que tenemos en la iglesia. Aquellos que no honran a sus jefes, aquellos que no tienen una conducta digna de un buen cristiano en el lugar de trabajo. Bueno, pero alguien puede decir: es que, hermano, usted no sabe la clase de jefe que me tocó a mí. Pero dice la Escritura: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Necesitamos tratar con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esa palabra, difíciles de soportar, en el griego es escolios, significa torcido, perverso, malvado, injusto y atrevido. O sea, si alguien tiene un jefe torcido, perverso y malvado, y se siente como justificado para rebelarse y criticarlo y hablar mal de él, la Biblia dice: aún a ellos deben de tenerlos dignos de todo respeto. ¿Algún amén por allí? Ok. Dios tiene muchas instrucciones muy claras. De hecho, todo esto que les estoy compartiendo, y yo lo compartí como en 6-7 sesiones en Monterrey, y estoy tratando de dárselos en una sola, así que hay mucho más que la Biblia habla de eso. En cuanto a la gente que trabaja, los empleados, los que están bajo autoridad, la Biblia tiene muchas instrucciones muy claras, muy precisas. Colosenses dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, cuando llevamos a cabo nuestro trabajo con excelencia y con una buena actitud, entonces nosotros vamos a inspirar a aquellos que están alrededor de nosotros a acercarse a Dios. Quizá no pueda haber un elogio más precioso que tú puedas escuchar en tu lugar de trabajo, que alguien se te acerque y diga: no sé qué tienes, pero lo que sea que tú tengas, yo lo quiero. Y entonces la puerta está abierta para que tú compartas acerca del Señor Jesucristo. ¿Sabes? La excelencia en el trabajo no es algo común. Cuando tú trabajas con excelencia, como un hijo de Dios debe de hacerlo, entonces todos alrededor lo van a notar. Y Dios va a ser honrado. Cuando tu trabajo sea excelente, cuando los productos que tú fabricas sean excelentes, cuando los servicios que tú ofreces sean excelentes, Dios va a ser honrado. En todo lo que hacemos, en el trabajo, en el estudio, en el deporte, la pregunta en nuestro corazón debe de ser: ¿cómo puedo hacer esto de tal manera que el nombre de Cristo sea honrado? ¿Cómo puedo hacer esto de tal manera que el nombre de Cristo sea honrado en cada área de nuestra vida? En cierta manera, nosotros deberíamos de ver en nuestro lugar de trabajo o nuestra escuela como el campo misionero. Ahorita Donnie y Jerry no pudieron estar aquí porque están en un viaje en Indonesia. Hoy allá ya
creo que es el domingo allá, y están predicando en una gran iglesia en una ciudad de Indonesia, no donde sus padres, porque ya estuvieron allí, pero ahora están en otro lugar, y lo que Cherry estaba escribiendo, de que en ese lugar hay una iglesia en cada esquina, en esa ciudad. Es una ciudad con mucho cristianismo, pero con mucho cristianismo laico, superficial. Y están viendo una profunda necesidad en esa región de predicar con honestidad, con sinceridad, con integridad, para formar cristianos que tengan un buen testimonio. Pero bueno, ellos están en el campo misionero ahorita, y quizá nosotros no estamos allí, y quizá nunca vayamos a otro país como eso, pero nuestro campo de trabajo, nuestra escuela, eso es nuestro campo misionero ahora. Eso es el campo misionero que Dios ha puesto a nuestro alcance ahora, y nosotros estamos allí. Dios nos ha puesto allí para ser una influencia en la vida de nuestros colaboradores, o de nuestros compañeros, o de nuestros clientes, o de nuestros jefes, de tal manera que nosotros vamos a servir con excelencia, vamos a honrar, y al servir así, como si sirviéramos a Cristo, vamos a ver una preciosa recompensa en nuestra vida. Enseguida vemos la honra en el hogar. Quizá más que en ningún otro campo de nuestra vida, el hogar es el lugar donde más necesario es establecer este principio de la honra. ¿Por qué? Porque cuando en el hogar se establece este principio, en el corazón de cada uno de los miembros de la familia, entonces eso va a reflejarse en todas las áreas de la vida, en la iglesia, o en la oficina, o en la escuela. La Biblia dice a los hijos: obedecer en el Señor vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Recuerden que honrar es valorar, honrar es estimar, honrar es tratar favorablemente, tener alta consideración por. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, los tratamos con respeto y con amor. Pero los deshonramos cuando les hablamos de una manera descuidada e irreverente, cuando les hablamos con un tono de voz irónico, cuando les hablamos con una expresión de disgusto en nuestros ojos, cuando arrastramos los pies para hacer lo que nos piden, cuando nos quejamos de las órdenes que nos dan. Vivimos en esa clase de cultura. Las películas y los programas, aún los programas infantiles, están llenos de escenas que la cultura considera inofensivas, pero son escenas, son situaciones en las que los hijos le hablan a sus padres como si fueran unos estúpidos, y como si estuvieran totalmente desconectados de la realidad. Constantemente, a través de esos medios, nuestros hijos están recibiendo esa influencia en donde los hijos desobedecen las instrucciones de sus padres, y aún así terminan siendo los héroes de la película. Obtienen lo que quieren, aunque hayan tratado a sus padres con desprecio. Necesitamos tener mucho cuidado de lo que nuestros hijos están viendo en la televisión, o en los medios, aún en internet, porque queremos enseñarles el principio de la honra. Y este principio de la honra, cuando nuestros hijos lo tienen claramente establecido en su corazón, les va a traer una doble recompensa. En primer lugar, les irá bien. En segundo lugar, tendrán una larga vida. Cuando un hijo tiene este principio en su corazón, y entonces enfrenta dificultades, enfrenta problemas, ese hijo puede decir, basado en esta promesa de Dios: yo he honrado a mi padre, he honrado a mi madre, por lo tanto yo sé que me irá bien. Yo sé que me irá bien. Cuando vienen los obstáculos y las carencias, o cualquier situación negativa en la vida,
este hijo puede decir, estas cosas se van, yo voy a recibir el bien de Dios, porque eso es lo que Él prometió si yo honraba a mis padres. La decisión está en nuestras manos, como padres para enseñar a nuestros hijos y como hijos para tener la actitud correcta. Nosotros podemos escoger la bendición y una vida larga, o podemos escoger la maldición y una muerte prematura. La clave es honrar a nuestros padres. Yo sé, hay situaciones muy graves, como el sismo que acaba de pasar aquí en la ciudad, una situación muy difícil, muy dramática, y muchos que murieron en esa ocasión. Y podemos vivir con ese temor. Si vuelve a temblar, me va a tocar a mí. O simplemente tantos accidentes que hay en la ciudad de diferente índole. Pero cuando nosotros tenemos este principio en nuestro corazón, entonces podemos decir, yo sé que no voy a morir antes de tiempo. Yo sé que me irá bien, porque he honrado a mis padres. Esto es algo que debe estar bien plantado en nuestro corazón. Es algo que yo he aprendido y he aplicado. Solamente tengo ya desde hace muchos años a mi mamá, pero en cada oportunidad que yo tengo, yo hablo bien de ella cuando ella está y cuando ella no está. En privado y en público, hablo bien de ella y la bendigo. ¿Por qué? Me conviene. Me conviene. Quiero honrar a mi mamá. Muy bien. Ahora, hay otro aspecto en el hogar, la esposa que honra. La mujer dice, respete a su marido, Efesios 5:33. Y para muchos este pudiera ser un principio machista, un principio que se presta para el abuso, pero la realidad es que este es un principio diseñado por Dios para garantizar un hogar sano y exitoso. No es posible tener un hogar estable y bendecido cuando el esposo no es respetado. Pero cuando una esposa valora y respeta a su esposo, ella va a recibir bendición y va a recibir recompensa. Necesitamos entender muy bien que el amor y el respeto no son un sentimiento, que si yo siento bonito, entonces voy a amar y entonces voy a respetar. El amor y el respeto son una decisión. Nosotros necesitamos decidir amar, necesitamos decidir respetar. Necesitamos, al tomar esa decisión, entender de que el amor y el respeto no son suficientes con decir unas palabras, yo te amo, yo te respeto. Tienen que ser demostrados manifiestamente, verbalmente y prácticamente. En la relación matrimonial es muy importante entender que ella, la esposa, necesita escuchar, yo te amo. Esas palabras son la clave de un matrimonio exitoso. Y él necesita escuchar, me siento orgullosa de ti. Él necesita esa manifestación de honra, de respeto, de valoración. Me siento orgullosa de ti. Un aspecto más en el hogar se tiene que ver con honrar a los hijos. Y esto es ya honrar a alguien que está bajo nuestro cuidado, bajo nuestra autoridad. El Salmo 127 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Algunos padres parece como que no estimaran a sus hijos. Se quejan de ellos. Bulimia o anorexia provocada
impulsada, motivada por las palabras negativas de sus propios padres. Los padres deshonran a sus hijos cuando no les dan aceptación y afirmación. Debemos entender que nuestros hijos requieren palabras de aliento, requieren palabras de aceptación, de afirmación constantemente. Nuestros hijos necesitan que se les diga y se les demuestre que son queridos, que son aceptados, que son valorados. Nuestros hijos necesitan nuestra aprobación. Cuando nuestros hijos no encuentran esa aprobación y esa afirmación de nosotros como sus padres, ellos van a ir a buscarla en otras personas, frecuentemente en las personas equivocadas. Quizá te hayas dado cuenta de que a veces en nuestros hogares se crea un círculo vicioso. Los hijos necesitan afirmación y aceptación, pero los padres no les dan la aprobación, sino que los critican. Entonces los hijos se alejan de sus padres, y entonces los padres se quejan más de sus hijos, y entonces se crea un círculo negativo, vicioso, que perjudica a todos. Necesitamos romper ese círculo. Nuestros hijos necesitan aprobación, y nosotros como padres somos los más indicados para dárselos. En cuanto al hogar, hay un aspecto más: el esposo que honra a su esposa. Pedro dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. El esposo debe dar honor a su esposa. Primero vimos que la esposa debía respetar a su marido, pero ahora estamos viendo que esta es una calle de doble sentido. El esposo debe dar honor. ¿Qué significa dar honor? Valorar, estimar, respetar, tratar favorablemente, tener en alta consideración. Yo veo una necesidad tremenda en esta área. Muchas esposas están tan desnutridas en este sentido, porque sus esposos no les han dado la valoración, el honor que ellas necesitan. Como esposos necesitamos examinar nuestras acciones, nuestras vidas, cómo estamos tratando a nuestra esposa. ¿Le estamos tratando como una persona valiosa? ¿Estamos valorando sus palabras? ¿O estamos valorando sus consejos? ¿O estamos menospreciándola diciendo: ay sí, ahí vienes otra vez con tus emociones descontroladas, has de estar en tus días, ¿verdad? Tranquila. O diciéndole: mira, Mejor no digas nada, tú que sabes de eso, yo soy el que sé. Y entonces la aplastas, le quitas todo el valor y la estima que ella necesita tener. Muchas veces he sido testigo de parejas en que el esposo menosprecia el consejo de su esposa. El problema es que normalmente las esposas tienen razón. ¿Alguna esposa dice amén? Pero frecuentemente los esposos menosprecian el consejo de su esposa. Finalmente vamos a tratar otro aspecto de la honra que tiene que ver con los líderes de la iglesia. Cuando honramos a los líderes de la iglesia, a la autoridad espiritual en la iglesia, honramos a Cristo y honramos a Dios. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, me recibe a mí, dijo Cristo. Esto creo que incluye a todos los líderes espirituales que podemos ver en la iglesia, como los ancianos, los pastores, los evangelistas,
los profetas, los apóstoles, todo líder espiritual que Dios nos da en el contexto de la iglesia. Creo que no podemos decir que nosotros honramos a Dios si no honramos la autoridad espiritual que Dios ha puesto en nuestra vida, si no los valoramos, los estimamos y los respetamos. Hablar de esto es incómodo para cualquier pastor, como que un pastor que esté hablando de esto se podría interpretar como que está demandando ser honrado. Pero no ese es el caso. Ni yo, ni ninguno de los pastores, ni ninguno de los ministros estamos demandando recibir honra, porque de hecho cuando alguien demanda ser honrado, probablemente no esté en la posición correcta en su corazón. Pero de lo que aquí se trata, como todos los demás principios en todas las diferentes áreas que hemos mencionado, se trata de un principio establecido por Dios para nuestra bendición. Podemos ver Hebreos 13:17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Debe de haber una obediencia y una sumisión. Claramente está establecido así en la Escritura. Cuando no honramos a los líderes espirituales en la manera que Dios lo ha establecido, entonces nosotros estamos perdiendo bendición y estamos perdiendo recompensa. Pero por otro lado, podemos decir claramente que el secreto para una vida bendecida es honrar a nuestras autoridades espirituales. Cuando nosotros honramos a las autoridades en las diferentes áreas de nuestra vida, vamos a recibir recompensa. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Necesitamos dar reconocimiento a la autoridad espiritual. Los creyentes deben tener en estima y en amor a sus líderes espirituales. Eso los va a llevar a tener una vida bendecida. ¿Cómo pueden los hermanos mostrar estima y amor a un líder? Bueno, cuando ven a su líder como un regalo de Dios, cuando le ponen atención cuando él habla, cuando buscan y siguen su consejo, cuando le demuestran aprecio con sus palabras, cuando hablan bien de él, esté o no presente, cuando oran por él, cuando siguen su ejemplo, están honrando al líder espiritual en su vida. Hay creyentes que no honran a sus líderes espirituales. ¿Cómo se manifiesta esa falta de estima y esa falta de amor? Bueno, piensan que ellos podrían hacer un mejor trabajo que el pastor está haciendo. Lo tratan como si fuera su igual o incluso como un inferior. Lo critican por la manera en que hace las cosas al dirigir la iglesia. Hablan mal de su persona y de lo que enseña, y lo hacen delante de sus hijos y delante de sus amigos. Manifiestan públicamente que no están de acuerdo con él. Recuerdo claramente una situación muy triste que ocurrió hace algunos años, cuando un pastor se acercó a uno de los muchachos adolescentes para llamarle la atención acerca de un cierto asunto que estaba ocurriendo allí en la iglesia, y este muchachito adolescente se le queda mirando al pastor y le dice: ¿y por qué piensa usted que yo tengo que respetarlo si mi padre no lo respeta? ¿Por qué dijo eso? Porque su padre en la casa se la pasaba criticando al pastor. Cuando no hay honra, entonces se pierde la bendición. Y eso es muy peligroso. Hay muchos casos en la Escritura de personas así. Hay una cosa cierta:
en la Escritura que los líderes espirituales deben ser vistos y respetados como padres espirituales. Así era la relación que Pablo tenía con los creyentes en Tesalónica. Así era la relación que David tenía con respecto del ungido de Jehová. Así era la relación que Timoteo tenía con Pablo. Él le sirvió como un hijo sirve a su padre. Cuando tenemos líderes espirituales que están sirviendo a Dios con excelencia, la Biblia dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Que hay un concepto muy precioso. Sean tenidos por dignos de doble honor. Los buenos ministros del Evangelio deben de recibir el doble de honra que otras autoridades que pudiéramos tener en nuestra vida. ¿Cómo se le da honra a cualquier autoridad en nuestra vida? Bueno, se le habla con respeto, se mantiene contacto visual cuando estamos hablando con ellos, no le damos la espalda mientras ellos todavía están hablando con nosotros, les escuchamos con atención, no nos ponemos a platicar mientras otra persona está hablando con nosotros, no nos ponemos a usar el celular o la computadora mientras ellos nos están hablando, no llegamos tarde a la cita que tenemos con ellos, hacemos las cosas que sabemos que a ellos le agradan y que ellos esperan de nosotros y tenemos en general una relación muy cordial, muy amable, muy respetuosa de esa persona, porque la valoramos, porque es una autoridad que reconocemos. Todo líder debería ser honrado de esa manera, pero un líder espiritual que gobierna bien, que predica y enseña, debe de recibir doble honor, dice aquí la Escritura. Y otra vez quiero decir, no se trata de que ni yo ni nadie de los pastores o de los líderes que estamos aquí estemos demandando ser honrados. No es esa la intención de nuestro corazón. No estamos pidiendo honra, pero estamos hablando de un principio establecido por Dios para la bendición de todos y cada uno de nosotros. Nosotros queremos entender este principio y aplicarlo en cada área de nuestra vida, porque Dios ha prometido dar recompensa cuando nosotros vivimos en esto. En este pasaje que habla del doble honor, inmediatamente en el siguiente versículo dice que estos que gobiernan bien, especialmente si predican y enseñan, deben tener este doble honor, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Quizá ese doble honor se refiere a que aquellos que sirven en el liderazgo espiritual deben de recibir un salario, dice aquí, y debe de ser un doble honor, es decir, un doble salario. Bueno, ustedes saben que en la mayoría de nuestras iglesias los pastores no reciben ningún salario. La mayoría, no todos, pero la mayoría tienen su trabajo o quizás su negocio y tienen de ello el sustento para sus hogares. Sin embargo, el principio no caduca, el principio sigue vigente y aplica. Deben ser dignos de doble honor. Si un pastor se dedica de tiempo completo a servir a la iglesia y a Dios y lo hace bien, debe ser digno de doble honor. Debería de recibir un salario, debería de tener un ingreso que le permita tener una vida digna, que le permita dar una buena educación a sus hijos, que le permita dar una buena alimentación a su familia, que le permita cubrir las necesidades de su familia. Pero pienso yo que aún en el caso de pastores que trabajan y que tienen cubierto el sustento de su hogar, creo yo que las iglesias deberían honrar a sus pastores, aún en la cuestión económica.
Creo yo, de acuerdo a este principio y de acuerdo a esta palabra, que las iglesias deberían de darle regalos a los pastores en su cumpleaños y en su no cumpleaños también. Creo que deberían de decirle: pastor, sabemos que viene el aniversario de bodas tuyo, hemos decidido darte esta cena pagada en el mejor restaurante de la ciudad para que lleves a tu esposa. Pastor, hemos visto que no has tomado vacaciones últimamente. Hemos hecho una cooperación entre todas las familias de la iglesia. No te preocupes por la predicación. Ya tenemos todo programado. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir? Vete de vacaciones. Todo pagado. ¿Alguien dice amén? Debemos de honrar a nuestros líderes espirituales. Pero alguien dice: pero hermano, si los hermanos no tienen, son muy pobres, ¿cómo le van a dar vacaciones todo pagado para el pastor y su esposa en Hawái? Aquí está el detalle. Si las familias no tienen para dar, para honrar a sus líderes espirituales de esa manera, puede haber varias razones, pero una de las razones es porque no hemos aprendido a honrar a nuestras autoridades. Es difícil hablar de estas cosas, y yo sé que ustedes me amaban y me van a seguir amando. Ay, nada más como 3 dijeron amén. Pero me van a seguir amando, ¿verdad? El principio de la honra es muy sencillo, pero muy poderoso. Si honramos a Dios y por extensión honramos a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida, Dios nos honrará. La Biblia dice: si honras a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos, Dios llenará tus graneros con abundancia. ¿Cuántos quieren tener sus graneros llenos con abundancia? Hermano, pastor, no nada más tenemos para tus vacaciones a Hawái. De regreso te pasas por Disneylandia en California. ¿Por qué? Porque cuando hemos caminado en el principio de la honra, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha recompensado, nuestros trojes están llenos con abundancia y queremos bendecirte, porque tú eres la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mi mamá, a la que yo siempre honro, esté o no esté, es una mujer sencilla, sin educación, tenía su negocito y veía que a la vecina le iba muy bien y que la vecina era una sinvergüenza, mundana, pagana y todos los adjetivos por allá. Y estaba hablando con una hermana guatemalteca que estaba ahí igual en ese tiempo y le dice: hermana, no sé qué pasa, porque parece que Dios bendice más a esta paganini que a mí. Y la hermana le dijo: Upi, porque así la llamamos, Upi, ¿estás dando tu diezmo? Y ella dijo: no sé qué es eso. Y entonces le explicó: mira, el diezmo funciona así, es un principio de Dios. Cuando tú lo haces, Dios te bendice. Y mi mamá dijo: a partir de hoy lo hago. Y ella empezó a bendecir la iglesia. Cada ministro que pasaba por su casa, por la iglesia, recibía una bendición de Ubi. ¿Y saben qué pasó? Dios llenó las trojes de Ubi con abundancia. Yo sé que es un principio poderoso. Y yo sé que si tú has estado pasando por tiempos de escasez económica, yo sé que tu vida puede cambiar, tu situación financiera puede cambiar cuando tú aprendes a honrar a Dios y aprendes a honrar a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Un último consejo en cuanto a la honra.
A veces los predicadores tenemos experiencias muy interesantes al predicar en diferentes lugares, al predicar en diferentes iglesias o incluso en diferentes países. En algunos lugares la gente recibe al predicador con actitudes negativas. Se sientan de mala gana en sus sillas, así como juzgando con rayos X al predicador. ¡Ay, qué cosa buena puede decirme este amigo! Y entonces su expresión lo dice todo. Ya sé de lo que va a hablar. No creo que nada nuevo me pueda enseñar este hombre, este predicador. Y entonces el predicador hace pues, su predicación y la gente lo está calificando. Tache, paloma, tache, paloma. Y hay una actitud en su corazón que no es una actitud de honra, que no es una actitud de estima o de valoración. Cuando estamos con esa clase de actitud, no vamos a ser bendecidos, no vamos a ser edificados. Vamos a salir de la reunión como si hubiéramos perdido lastimosamente el tiempo. Nada va a pasar. Pero ese mismo predicador puede estar en otro lugar, con otro auditorio, y allí la gente lo recibe con alegría y con respeto. Lo ve como un mensajero de Dios. Siente que es un privilegio recibir la palabra de ese distinguido visitante. Ponen atención cuando empieza a predicar. Nadie platica con su vecino. Nadie se va a pasear 10 veces al baño. Ellos están atentos. Nadie sale antes de que termine la reunión. Quieren aprovechar hasta la última palabra, hasta el último concepto. Están tomando notas. Tienen su corazón dispuesto para recibir todo lo que tienen que dar. Y entonces en su corazón dice: sigue, dame más, quiero más. Al final ellos están tan bendecidos, se acercan al pastor y le agradecen por su palabra y le dicen: ¿sabes qué? Dios me habló de una manera especial el día de hoy a través de ti. Dios te reveló de alguna manera, el Espíritu te dirigió y diste la palabra especial que yo necesitaba oír en este tiempo en mi vida. ¿Qué diferencia hace eso? Cuando el Señor Jesús fue a su tierra, a Nazaret, sus paisanos lo miraron y dijeron: ¿qué cosa buena puede venir de este? Aquí está su padre, el carpintero, su padre. Conocemos a sus hermanos. Es más, cuando éramos niños jugábamos trompo juntos. ¿Qué cosa buena puede traer este Jesús? Y la Biblia dice que como no lo honraron, Cristo no hizo muchas sanidades y muchos milagros en ese lugar. Y este es el concepto. No depende tanto del predicador, depende más del que oye, de la actitud del que oye. Si tú tienes una actitud de honra, de valorar, de estimar, entonces tú vas a ser bendecido, tú vas a ser recompensado. Si tu actitud es una actitud de juicio, de examen, de no valorar, entonces tú vas a perder la bendición. Cuando estuvimos en la India y en Indonesia el año pasado, a principios de este año, vamos a estar el próximo enero, fue una de las cosas que me dejó tan impactado. Los pastores y las iglesias tenían hambre, tenían una actitud de decir: quiero más. Y eso es lo que hace la diferencia en cualquier situación y en cualquier iglesia y en cualquier país. Vamos a ponernos de pie para terminar. Cuando honramos a Dios, Dios nos honra. Si honras a Dios, Dios te honrará y llenará tus troques con abundancia. Si honras a la autoridad civil, tendrás una vida quieta y reposada. Si honras
honras a tu jefe como sirviendo al Señor, Dios promete la recompensa de la herencia. Si honras a tus padres, te irá bien y serás de larga vida. Si honras a tu esposa, tus oraciones no serán estorbadas, tendrás respuestas maravillosas a tu oración. Si honras al profeta, recibirás recompensa del profeta. Si honras al pastor, recibirás recompensa de pastor. Si honras al ministro que Dios ha enviado para ministrarte, entonces Dios va a obrar en sanidades, en señales, en cosas maravillosas. Cuando tenemos la actitud correcta de nuestro corazón, eso abre las compuertas de los cielos para derramar bendición en nuestra vida. ¿Necesitamos esto en nuestra iglesia? Sí. ¿Necesitamos esto en nuestro hogar? Sí. ¿Necesitamos esto en nuestro trabajo? Sí. ¿Necesitamos esto en nuestra cultura, en nuestro país? Sí. Es el principio de la honra. Yo quiero pedirles para cerrar que caminemos por un breve momento en este principio. Quizá tienes cerca de ti a tu esposo o a tu esposa, y yo quiero pedirte que seas bien valiente en esta mañana y que vayas con él o con ella y le digas: sabes, eres muy valioso para mí, estoy orgullosa de ti. Quizá tienes a tus padres cerca de ti, y yo quiero que vayas con tus padres y les digas: papá, mamá, quiero honrarte. Quizá tienes a tu pastor cerca de ti, y quiero que vayas con tu pastor y le digas: pastor, gracias, eres un regalo de Dios en mi vida. Así que quiero pedirte que busques a alguien a un lado de ti, o que si necesitas caminar un poco, hazlo por favor. Necesitamos vivir el principio de la honra. Ve y dile a tu papá: te honro. Ve y dile a tu mamá: qué valiosa eres. Ve y dile a tu pastor: gracias, pastor, eres un regalo de Dios para mi vida. Ve y dile a tus hijos: valoro que Dios me haya dado estos hijos preciosos. Ve y busca a algún líder espiritual en tu vida, alguna autoridad espiritual en tu vida, y dile: quiero honrarte, quiero bendecirte. Gracias. Hay una iglesia que visito, que está aquí presente, que cuando yo termino de predicar allí, varios hermanos se me acercan y me saludan, y siento algo raro en la mano. Es un billete, y me quedo viendo a mis hermanos y digo: wow, y ellos me están diciendo: te valoro, te honro. ¿Por qué no vas con tu pastor y lo saludas con un billete en la mano? Honra. Vive el principio de la honra. Dios te quiere bendecir. Dios quiere llenar tus troques con abundancia. Busca a alguien, no te quedes parado allí viendo nada más. Busca a alguien y dile: te honro, esposa, esposo, hermano, hermana, hijo, papá, mamá, te honro, pastor, líder, te honro.